Bien, vamos a comenzar con la clase número 8, que es función cuadrática, parte 4. ¿Y qué veremos hoy? Bueno, vamos a seguir con la función cuadrática. Vamos a identificar puntos importantes pertenecientes a la función cuadrática, como son el corte con el eje X, corte con el eje Y, coordenadas del vértice, máximo y mínimo de la función. Y además, modelaremos situaciones de cambio cuadrático relacionados con la oferta y la demanda por medio de una función cuadrática. ¿Y cuál es nuestra frase? Siempre parece imposible hasta que se hace. ¿Quién lo decía? Nelson Mandela. ¿Y quién fue Nelson Mandela? Fue un político activista y abogado sudafricano que dedicó su vida a luchar contra el apartheid para conseguir la igualdad en su país. ¿Qué es lo que era el apartheid? Era un conjunto de leyes que discriminaron a los negros e indios en Sudáfrica y otorgaban privilegios a la minoría de la población blanca durante más de 50 años. En Sudáfrica hay muchos más negros que blancos y los blancos tenían muchos privilegios. Fue presidente de la República también en Sudáfrica, fue premio Nobel, fue un líder muy, muy importante. Analicemos el siguiente ejemplo. El administrador de una empresa de delivery ha tomado datos sobre cómo ha evolucionado la ganancia de su empresa a lo largo de los últimos 9 meses. El administrador halló que la ganancia en el tiempo sigue la función cuadrática, esa que está ahí, f de x igual a menos 0,2 por x menos 4 al cuadrado más 10, tal como muestra el siguiente gráfico. Graficó esa función y obtuvo esto. ¿Ya? Si se fijan, aquí tenemos el tiempo en meses, no, con el puntero. Aquí tenemos el tiempo en meses y aquí tenemos las ganancias en millones de pesos. Entonces, en el 0 mes no era ganancia a lo mejor, era como la inversión, más de 3 millones de pesos. ¿Ya? En el segundo mes tenía más de 8 millones de pesos de ganancia. En el cuarto mes tuvo 10 millones de pesos de ganancia. Y del cuarto mes hacia adelante empezó a descender. ¿Se fijan? Cada vez tuvo menos ganancia hasta que en el noveno mes tuvo 0 ganancia. La máxima ganancia que obtuvo fue en el cuarto mes, que fueron 10 millones. Teniendo presente siempre el gráfico, ahí está el gráfico, el punto 3,9,6 pertenece a la gráfica de f de x. ¿Qué representan sus coordenadas en este contexto, en este problema? Entonces, el 3 de aquí con el 9,6 que está acá. Significa que en el tercer mes hubo 9,6 millones de ganancia. ¿Hasta qué mes se puede afirmar que las ganancias iban en aumento? Si se fijan, la curva va creciendo y llega aquí al cuarto mes. Entonces podemos decir que hasta el cuarto mes, pues luego la curva comienza a descender. ¿Ok? ¿Cuándo se obtiene la máxima ganancia y cuál es la máxima ganancia que se obtuvo? ¿Cuáles son las coordenadas del punto que representa esto? Entonces la máxima ganancia, como vimos, está en el cuarto mes y fue de 10 millones de pesos. Entonces se obtiene al cuarto mes, fue de 10 millones de pesos y el punto tiene las coordenadas 4,10. Ahí. ¿Okay? ¿En qué mes no hay ganancia? Veamos cuáles son las coordenadas del punto correspondiente a dicho mes. Aquí va descendiendo las ganancias hasta que el noveno mes no hay ganancia. Eso corresponde al punto 9,0. ¿Qué quiere decir? Que en el noveno mes hubo 0 ganancia. En otra empresa de delivery
Se ha hecho un estudio similar y determinaron que la ganancia g de x luego de x meses está dada por la función esa que está ahí. ¿Es correcto decir que en el quinto mes no hubo ganancias para esta empresa? Sí, pues, ya que en el quinto mes, es decir, cuando aquí en la función vale 5, eso me da 0. Y eso quiere decir que el punto 5,0 pertenece a la gráfica, lo que significa que en el quinto mes hubo 0 ganancia. Intersecciones con el eje X, llamados también ceros de la función. Los ceros de la función son los valores de la variable X donde la función corta o interseca al eje X. Se llaman también ceros de la función, pues cumplen que f de x es igual a 0. Observemos los siguientes ejemplos y determinemos los ceros de la función. Tengo la función f de x igual a x cuadrado menos 4x menos 20. Debo factorizarla. Recuerden que factorizar es escribir como producto, en este caso de dos binomios. Y tengo que buscar dos números que multiplicados me den 20 y que restados me den menos 1. Entonces yo lo primero que busco es aquellos números que multiplicados me den 20. 20 por 1, 10 por 2, 5 por 4. Y ahora los que restados me den 1, obviamente va a ser el 5 y el 4. Pero va a ser menos 5 y más 4 para que me dé menos 1. Entonces, la factorización va a ser x menos 5, x más 4. Y va a quedar ahí. ¿Ya? Ahora, tengo una multiplicación y yo quiero que me dé 0. Entonces debemos recordar que cuando hay un producto que me dé 0, A puede ser 0, o B puede ser 0, o ambos pueden ser 0. ¿Ya? Entonces aquí como yo tengo este producto y quiero que sea igual a 0, me pregunto, ¿qué número menos 5 hace 0 el primer paréntesis? Y ese número es 5, porque 5 menos 5 me da 0. Si yo lo reemplazo, me va a quedar 5 menos 5, 0, 5 más 4, 9, 0 por 9, 0. Y ahora veo el otro paréntesis. ¿Qué número más 4 me anula o me hace 0 el segundo paréntesis? Es menos 4, porque menos 4 más 4 es 0. Entonces reemplazo y me va a quedar menos 4 menos 5 es menos 9, por menos 4 más 4, 0, eso me da 0. ¿Qué significa? Que el 5 y el menos 4 son los ceros de la función. Y la gráfica corta el eje X en el 5 y menos 4, o las coordenadas 5,0 y menos 4,0. Veamos este otro ejemplo. Factorizamos. Debo buscar dos números que multiplicados me den 6 y que restados me den 1. Luego van a ser el 3 y el 2. Y sería 3 menos 2. Entonces al factorizar va a quedar x más 3, x menos 2. Me pregunto, ¿qué número anula a x más 3? Es menos 3. Y si lo reemplazo, me da 0 por menos 5, eso es 0. ¿Y qué número anula al 2? Al menos 2, el 2. Lo reemplazo y me queda 5 por 0, 0. Eso significa que menos 3 y 2 son los ceros de la función. Es decir, el gráfico corta el eje X en menos 3 y 2. Y las coordenadas de ese punto son menos 3,0 y 2,0. Observemos ahora el siguiente ejemplo. F de x igual a x cuadrado más 7x. Fíjese aquí que la función está incompleta. El término c es 0. Entonces tenemos un factor común, que es la x. ¿Y qué es lo que hacíamos? La x se repite, ¿cierto? En el primer término y en el segundo. Eso significa que la sacábamos del paréntesis y en el paréntesis dejamos lo que queda, la otra x y el 7. Esa es la factorización. Entonces nos va a quedar x por x más 7. Entonces, primero veo el paréntesis. ¿Qué me anula el x más 7? El menos 7. Si lo reemplazo, me queda menos 7 por 0, 0. Y luego en la segunda parte
veo el x solo. ¿Qué valor tiene que tomar x para que sea 0? 0. Entonces me va a quedar 0 por 0 más 7, eso es 0 por 7, 0. ¿Qué significa? Que el punto menos 7 y 0 son los ceros de la función. Es decir, en el gráfico la función corta el eje x en menos 7 y 0. Veamos otro ejemplo. F de x igual a x cuadrado menos 6x. De la misma manera, falta el término c, entonces tengo el factor común x. Saco la x y me va a quedar x factor de x menos 6. ¿Qué valor me anula el paréntesis? 6, positivo, ¿cierto? Si yo lo reemplazo, me va a quedar 6 menos 6 por 6 es 0 y 6 por 0, 0. Y la x sola, ¿qué valor toma para que sea 0? 0, me queda 0 por 0 menos 6, 0 por menos 6, 0. Por lo tanto, 6 y 0 son los ceros de la función, es decir, el gráfico corta el eje x en 6 y en 0. Por último, veamos los siguientes ejemplos. La misma función, pero ahora lo que no tengo es el coeficiente b. ¿Se fijan? Tengo el x cuadrado y el número que no tiene x. Entonces, estos generalmente son sumas por su diferencia. Recuerden que aquí yo buscaba qué expresión me da x cuadrado, x por x, y qué número multiplicado por sí mismo me da 36, 6. Entonces, eso era una suma por su diferencia. X más 6, x menos 6. Veo el primer paréntesis. ¿Qué valor toma x aquí para que esto sea 0? Menos 6. Entonces me va a quedar evaluado en menos 6. En vez de poner x pongo menos 6 y me queda 0. Veo el otro. X. ¿Qué número toma en el segundo paréntesis para que restado con 6 me dé 0? 6. Entonces en vez de x evalúo la función en 6 y me va a quedar nuevamente 0. Y eso significa que menos 6 y 6 son los ceros de la función, es decir, en el gráfico la función corta el eje x en menos 6 y 6. Y por último, otro ejemplo del mismo estilo, me falta el término b, es suma por su diferencia, factorizo. X por x y 3 por 3. ¿Qué número toma x en el primer paréntesis para que sea 0? Menos 3. Reemplazo x por menos 3 y me da 0. ¿Qué número toma x en el segundo paréntesis para que me dé 0? 3. 3 menos 3, 0. Ahí. Por lo tanto, decimos que menos 3 y 3 son los ceros de la función, es decir, en el gráfico la función corta el eje x en menos 3 y 3. Conclusión. Los valores de x en donde la gráfica de la función corta el eje x se llaman ceros de la función, ya que cumplen con f de x igual 0. Por ejemplo, ahí, ¿dónde corta al eje x? En A y en B. Luego el 1 y el 5 van a ser los ceros de la función, porque f de 1 es 0 y f de 5 es 0. Si una función posee ceros a y b, entonces corta el eje x en los puntos a, 0 y b, 0. Es decir, si a mí me preguntan en esta función, ¿dónde corta la función al eje x? Yo diría que en el punto 1,0 y 5,0. ¿Ok? Ahora, una función puede tener dos ceros, es decir, cortar en dos puntos, un cero, cortar en un solo punto o ninguno. Por ejemplo, aquí yo tengo el eje x. En la primera función corta en dos puntos. Por lo tanto, ahí va a tener dos ceros, igual que en esta. Pero puede ser, como el azul, que lo corte solamente en un punto. En ese caso, la función tiene un cero. O que la función esté sobre el eje x o esté bajo el eje x. En ese caso nunca lo va a cortar, por lo tanto ahí no hay ceros.
¿Ya? Entonces lo puede cortar en 2, en 1 o en ninguno. Intersección con el eje Y. En clases anteriores vimos que la función cuadrática f de x igual a x cuadrado más bx más c intersecaba o cortaba al eje Y en C. Esto significa que la función se evalúa en x igual 0, es decir, f de 0. ¿Ya? Veamos aquí. Si yo veo f de 0, me da el punto de corte con el eje Y, que en este caso es 3. F de 0 es 3. La función corta el eje Y en el punto 0,c, en este caso 0,3. Son las coordenadas del punto C. Determinemos algebraicamente en qué punto corta la función al eje Y. Ahí tenemos 5 funciones. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar, vamos a buscar la intersección con el eje Y para ello hacemos f de 0. Es decir, en vez de poner x, voy a poner 0. Y me va a quedar 0 menos 1 por 0 más 3, eso es menos 1 por 3, menos 3. Luego el punto va a ser 0, menos 3. En la segunda, si x vale 0, me va a quedar 0 menos 2 al cuadrado más 3. Menos 2 al cuadrado es 4, más 3, 7. Luego, ¿dónde va a cortar al eje Y? En el punto 0,7. En el tercero, calculo f de 0, en vez de poner x pongo 0. Me va a quedar menos 0 al cuadrado más 10 por 0. Menos 0 al cuadrado es 0 y 10 por 0 es 0 y 0 más 0, 0. Luego corta en el punto 0,0. En la cuarta, en vez de poner x voy a poner 0. Me queda 3 por 0 al cuadrado menos 8. 3 por 0 al cuadrado es 3 por 0, 0, menos 8, menos 8. 0 menos 8. Y finalmente, en vez de poner x pongo 0, me queda 0 al cuadrado por 5, 0 al cuadrado es 0 por 5, 0. 2 por 0, 0, más 6. Por lo tanto, me va a quedar simplemente 6. Luego el punto será 0,6, donde corta el eje Y. Vértice de la parábola. Como ya sabes, el vértice de una parábola es un punto en que la curva cambia de orientación. Corresponde al punto máximo o mínimo de la gráfica, dependiendo de la concavidad de la parábola. Y respecto a él, la figura es simétrica. Es decir, respecto al vértice, la figura es simétrica. Es decir, el eje de simetría es una línea paralela o coincidente con el eje Y, que pasa por el vértice. ¿Ya? Entonces, si la parábola tiene concavidad positiva, va a tener un mínimo aquí abajo. Pero si tiene concavidad negativa, tiene un máximo valor. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Veamos. Aquí tenemos la función. Los ceros o los cortes con el eje Y son el 1 y el 5. Y las coordenadas de los puntos 1,0, 5,0. El corte con el eje Y es en 3 y la coordenada de ese punto es 0,3. El vértice es 3, menos 2, ahí. Y recuerden que el eje de simetría pasaba por el 3. Es x igual 3. Como viste en la guía anterior, dada la función cuadrática, el vértice se define así. ¿Ven? Menos b partido por 2a y f partido por 2a. Entonces, el vértice de una función cuadrática representará un valor máximo o mínimo. Por ejemplo, aquí es mínimo. ¿Ya? Determinemos el vértice en las siguientes funciones. Esa es la fórmula. La vimos la clase pasada. Aquí tenemos las funciones. Entonces, vamos a determinar
menos b partido por 2a, y luego la función evaluada en menos b partido por 2a. Veamos. Menos b partido por 2a. Este es b. Va a quedar menos 4 partido por 2 por a, que vale 1. Luego va a quedar menos por menos da más. 4 partido por 2, 2. Y ahora evaluamos la función en 2. En vez de poner x, ponemos 2. 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. Eso me queda 4. Menos 8 es menos 4, más 5, 1. Luego las coordenadas del vértice van a ser 2,1, que también eran h, k en la forma canónica, ¿recuerdan? El segundo ejemplo, menos b partido por 2a. b es 8, entonces me va a quedar menos 8 partido por 2 por a, 2 por 2. Eso me queda menos 8 partido por 4 y eso es menos 2. Entonces, en vez de poner x ahora, vamos a poner menos 2. Y nos va a quedar 2 por menos 2 al cuadrado más 8 por x, pero x vale menos 2, menos el 3. Calculamos la potencia. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 2, 8. Luego, 8 por menos 2 me va a dar menos 16. Menos 3. Y 8 menos 16 menos 3 es menos 11. Luego las coordenadas van a ser menos 2, menos 11. Tercer ejemplo, menos b partido por 2 por a. Menos 10, que vale b, partido por 2 por menos 1. Menos 10 partido por menos 2. Este menos con menos se transforma más. Me queda 10 partido por 2, 5. Y ahora reemplazamos el 5 en la función. F de 5 va a ser menos 5 al cuadrado, sin paréntesis, más 10 por 5. Menos 5 al cuadrado es menos 25. Más 50 me quedan 25. Luego las coordenadas del vértice son 5,25. Y finalmente, b, en este caso vale 0 en el último. Entonces me va a quedar menos 0 partido por 2 por 1. Y 0 partido por cualquier cosa es 0. Evalúo la función en 0. 0 al cuadrado menos 6. Me va a quedar simplemente menos 6. Luego el vértice va a tener coordenadas 0, menos 6. Bien, ejercicio. Dada la función f de x igual a x cuadrado más 4x menos 5, determinemos corte con el eje x, corte con el eje y, coordenadas del vértice y si tiene máximo o mínimo. Veamos el corte con el eje x. Factorizamos la función. Buscamos dos números que multiplicados me den 5 y que restados me den 4, y esos son el 5 y el 1. Vemos qué número anula el x más 5, que es menos 5, y qué número anula el x menos 1, que es 1. Entonces concluimos que f de menos 5 y f de 1 es igual a 0. Luego el gráfico corta el eje x en los puntos menos 5,0 y 1,0. Vamos con el corte en el eje y. Tenemos que evaluar la función en 0, es decir, calculamos f de 0. Si calculamos f de 0, nos da que esto es igual a menos 5. ¿Qué significa eso? Que el gráfico corta el eje y en el punto 0, menos 5. Vamos con las coordenadas del vértice que tienen esa fórmula. Luego lo primero es determinar menos b partido por 2a. Vamos reemplazando el b y el a de nuestra función y nos da que menos b partido por 2a es menos 2. Luego evaluamos la función en menos 2. Es decir, en vez de poner x, vamos a poner menos 2. Y nos queda menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, menos 5, y eso nos da menos 9. ¿Qué significa eso? Que las coordenadas del vértice son menos 2 y menos 9. Menos 2, menos 9. Menos 2, menos 9. Luego
veremos el máximo o el mínimo. Como esta función tiene A positivo, las ramas van hacia arriba, tiene concavidad positivo, luego va a tener un mínimo. Y ese mínimo es 9, que corresponde a la ordenada del vértice. Y no se olviden que el eje de simetría es la abscisa, es decir, el eje de simetría sería x igual menos 2. ¿Ya? Ahí está resumido algebraicamente los cuatro puntos importantes de la función cuadrática. Y ahora pasamos a la función demanda e ingreso. ¿Ya? Dudas, complicaciones, no se preocupen que las vamos a solucionar. Y como dice Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Es decir, hay que tratar de hacerlo. Bien, analicemos la siguiente situación. Don Mario acaba de abrir una panadería y quiere fijar el precio P en miles de pesos, que le pondrá el kilo de pan de modo que el ingreso que obtenga sea el máximo, que quiere ganar platita. Él sabe que el valor P que defina impactará en la cantidad de personas dispuestas a comprar pan en su panadería. Por lo tanto, en la cantidad Q de kilogramos de pan que venda. La relación entre P y Q se puede modelar con una función que se llama función demanda. Don Mario estima que la función de demanda que asocia el precio P del pan con la cantidad Q de kilos vendidos es esa función. Q son los kilos vendidos, va a ser igual a 3.600 menos 1.000, que corresponde el precio de P. Observamos que es una función afín, no es cuadrática, ¿ya? Y su pendiente es negativa porque el valor que contiene a la variable es menos, es decir, es decreciente. La función de demanda tiene estas características, ya que se espera que al aumentar el valor de P, habrá menos gente dispuesta a comprar pan. Si el precio aumenta, menos gente va a comprar, por lo que la cantidad de kilogramos de pan vendidos, Q, disminuirá. Por otra parte, si P disminuye, significa que el precio del kilo de pan es más barato, por lo que Q aumentará, ya que más gente comprará pan en la panadería. Si don Mario vende Q kilogramos de pan a P pesos cada kilo, el ingreso en miles de pesos se obtiene multiplicando el precio del producto por la cantidad vendida, es decir, el precio del producto que es P por Q. Si el ingreso es P por Q, que lo acabamos de ver aquí, ¿ya? Yo tengo que reemplazar la expresión que relaciona la cantidad de kilos de pan vendido con el precio, que es la función demanda. Q lo vimos antes, era 3.600 menos 1.000P, está en la lámina anterior. Ahora lo que debo hacer es multiplicar las expresiones, entonces me quedará P por 3.600, 3.600P, y P por 1.000P, 1.000P cuadrado, que si se fijan es una función cuadrática, porque está elevado a 2. Si dibujamos la gráfica de la función que obtuvimos, observamos que obtenemos esto, ¿ya? Donde aquí está el precio del pan y aquí está la ganancia. Y es una parábola, ya que la función era de segundo grado, como lo vimos en la lámina anterior, y la parábola se abre hacia abajo. Eso significa que va a tener un máximo. Y también se observa que la curva pasa por el punto 0,0. Además, podemos deducir que el ingreso de don Mario variará dependiendo del precio al que se fije el kilo de pan. Si se fija un precio igual a 0, aquí, evidentemente el ingreso será nulo. Y a medida que el precio aumenta, el ingreso también va a aumentar. Es decir, si lo vende a es miles de pesos, ya, pero voy a poner uno. Si lo vende a 1 peso, el ingreso va más de 2.500 miles de pesos. Si lo aumenta a 1, algo, va subiendo
hasta que llega a un punto máximo ahí arriba. 1,8 podría ser. Y de ahí el precio sube a 2, a 3, etcétera, y los ingresos empiezan a descender, porque como el pan está más caro, ¿ya? Ahora, sin embargo, se observa a partir que de cierto valor de P, es decir, del 1,8 más o menos, lo que les decía, el ingreso empieza a disminuir. Esto ocurre porque si el precio es demasiado alto, habrá menos gente dispuesta a comprar en la panadería, por lo que don Mario venderá menos pan y el ingreso decrecerá. Bien, ¿cuál debe ser el precio del kilo de pan que debería fijar don Mario para que el ingreso sea máximo? Entonces, para calcular el valor P, el precio que maximiza el ingreso, podemos determinar el vértice H, K de la parábola. Y ahí lo vamos a hacer en forma más exacta. ¿Se fijan que nos dio como 1,8, 1,9 por ahí? ¿Qué hacemos? Tenemos la función, aquí está, y aquí tenemos la fórmula del vértice. Entonces lo primero que tenemos que calcular es nuestro h, que es menos b partido por 2a. b es 3600 menos, con el signo menos 3600, partido por 2 por a, y a vale 1000, menos 1000, entonces 2 por menos 1000, y me va a quedar menos 3600 partido por menos 2000, y eso es 1,8. Y ahora, ¿qué hacemos? Calculamos nuestro K, es decir, evaluamos la función en 1,8. En vez de poner P, vamos a poner 1,8. Y nos va a quedar 3600 por 1,8 menos 1000 por 1,8 al cuadrado. Calculamos 1,8 al cuadrado, lo multiplico por 1000, multiplico 1,8 por 3600, resto y me da 3240. Por lo tanto, las coordenadas del vértice van a ser 1,8 y 3240. Esto significa que el valor de P que maximiza el ingreso de don Mario es 1,8. En consecuencia, para que el ingreso sea máximo, don Mario debe fijar el precio del kilo de pan en 1.800 pesos y en tal caso, el ingreso total que recibirá será de 3.240.000 pesos. ¿Ya? Y ahí sacamos a cuánto puede vender el máximo de pan para obtener la mayor ganancia. Resumamos en un ejercicio. En una imprenta, el ingreso por la cantidad de páginas que se imprimen cada hora depende del precio fijado por cada página. En la siguiente gráfica se muestra cómo varía el ingreso por hora en función del precio de la impresión de cada página. Ahí está. Entonces, si yo cobro 5, 10, 15, 20, 25 pesos, aquí va el ingreso, lo que yo recibo por hora de impresión. Por ejemplo, si cobro a 5 pesos, voy a recibir 1.600, 16.000, más o menos. ¿Ya? Ahí uno va viendo el gráfico. Al leer el problema, podemos obtener mucha información. Por ejemplo, el ingreso, va a depender del precio. Si el precio son, por ejemplo, 5 pesos, el ingreso son 17.000. Si el precio es 10 pesos, sigue subiendo y van a ser como 27.000. Si el precio son 15 pesos, se fijan que llega al máximo 30.000. Y después de los 15 pesos, cuando ya es más caro el valor, empieza a descender. ¿Ya? Hasta que si cobra 30 pesos por la impresión, ya no hay, es nula, la ganancia es nula. El ingreso dependerá del precio. Si el precio fijado es de 0 pesos, aquí, el ingreso va a ser nulo. Es decir, equivale que las impresiones se realizan gratis. A medida que P aumenta, ahí, el ingreso aumenta.
ya que se cobra más por página, hasta llegar a un valor P que maximiza el ingreso, que es ahí, el valor de los 15 pesos. Para valores mayores que P, es decir, para valores mayores de los 15 pesos, el ingreso decrece, pues la demanda baja hasta llegar a un punto en que la demanda se hace nula, aquí, es decir, no hay ingreso. Cuando cobra 30 pesos, no recibe nada de plata. ¿Cuál debería ser el precio por página impresa que maximiza el ingreso? ¿Y en qué lugar de la gráfica se obtiene esta información? El precio de la impresión debería ser de los 15 pesos, ahí está, y se obtiene mirando las coordenadas del vértice de la parábola. Este punto indica el ingreso máximo y el valor de P para que esto ocurra. En resumen, la función cuadrática permite optimizar el ingreso en función del precio con que se fijan los productos. Entonces, siempre aquí abajo va a estar el precio y aquí van a estar los ingresos o las ganancias. A medida que el precio aumenta, las ganancias aumentan. Pero hay un momento en que si está muy caro el producto, los ingresos empiezan a disminuir hasta llegar a ser nulos. Terminamos la clase de hoy. En esta última parte del tutorial hemos modelado problemas con la función demanda, con la función ingreso y hemos obtenido información a partir de su gráfico o de la función ingreso. Y en la primera parte vimos puntos importantes pertenecientes a la función cuadrática, como son el corte con el eje X, el corte con el eje Y, las coordenadas del vértice y el máximo o mínimo de la función. Miren qué lindo esto. Me lo explicaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí, pero cuando lo hice, lo aprendí. Entonces, hagan los ejercicios, no se queden con esto que yo les digo así nomás. Háganlo, cópienlo en el cuaderno, practíquelo, ¿ya? Nos vemos. Viene la sumativa ahora, chicos. Adiós.